Waheguru, Mientras tanto os Waheguru. comento un poco por qué he elegido este tema, ¿no? Como cada mes yo quería hacer un webinar gratuito para que nos reuniéramos, compartiéramos experiencias y pudiéramos ir aprendiendo un poquito de herramientas de Kundalini Yoga, de coaching, de mindfulness, que es a lo que yo me dedico, y para ir pues gestionando, ¿no?, todos estos cambios que estamos teniendo. Y bueno, el primero fue así como general, estuvimos hablando del equilibrio hormonal y después os pregunté o hice una pregunta por las redes y por mi mail, que cuáles eran los temas que más os interesaban. Y la verdad es que el tema de la alimentación y sobre todo el tema de la alimentación como enfocada al sobrepeso, ¿no?, y a lo que comentabas tú antes, Irene, a todo eso que de pronto hemos comido durante toda la vida y nos ha sentado bien y ahora pues no nos sienta tan bien. Y bueno, el segundo tema fue la sexualidad. Creo que estos dos temas son recurrentes y creo que es donde quizá más notemos los cambios, ¿no? Entonces, yo con este taller no pretendo dar las pautas generales, pero no pretendo dar una dieta generalizada para la menopausia porque no existe. Cada mujer es un mundo y cada mujer vive la menopausia, cada una de nosotras vivimos la menopausia de una manera. Entonces, lo que sí es verdad es que existen, bueno, pues unos ciertos nutrientes, unas ciertas pautas generales que nos sirven a todas y luego cada una en su particularidad tiene que aprender otras cosas, que es un poco lo que yo quiero enfocar sobre todo este taller, ¿no? A aprender a cómo es nuestra alimentación y qué factores influyen en la forma en que comemos, en lo que comemos, en cuándo comemos y en qué cantidad. Y en eso influye, cuando se habla de alimentación, no solamente podemos hablar de los alimentos que ingerimos, ¿no?, sino de todo eso que os he hablado, influyen múltiples factores que vamos a ir viendo. Entonces, más que hablar en sí, que vamos a hablar también al principio de qué es lo que en este momento de nuestra vida no nos debe faltar, sobre todo, y lo que deberíamos evitar. Sobre todo me gustaría, y así enfoco yo también en el programa de menopausia, que seamos conscientes de nuestra alimentación, que comamos de una manera saludable, consciente, pero escuchándonos, escuchando a nuestro cuerpo y nuestras necesidades. Entonces, dicho esto, cualquier pregunta que tengáis sobre alimentación que yo os pueda responder, mi especialidad no es la nutrición. Cuando hacemos este programa, normalmente en el programa de menopausia, cuento con personas que están naturópatas, que están especializadas en ello, y ellas son luego las que resuelven y las que hacen los talleres ya más enfocados a lo que es la alimentación en sí. Entonces, de todos modos, os animo a que participéis y a que hagáis las preguntas pues que queráis. Los micrófonos están silenciados para que no haya mucho ruido, pero vosotras abrís el micrófono y podéis comentar lo que queráis. Así que voy a dar la bienvenida a todas las que os habéis ido conectando ahora. Muchísimas gracias por estar aquí, por reservaros esta tarde de viernes, que sé que no sé por dónde andáis, pero aquí donde yo vivo en Madrid, en un pueblecito en la Sierra de Madrid, hace un tiempo excelente para estar por ahí dando un paseo. Así que os agradezco muchísimo que os hayáis reservado este tiempo y que estéis aquí para compartir y bueno, pues para que entre todas podamos aprender las unas de las otras. Entonces, si alguien quiere decir algo, ¿alguien tiene alguna cosita que comentar? ¿No? Bueno, pues entonces vamos a empezar. Como os decía, yo he enfocado este taller
en dos partes. Una primera parte que es la de donde vamos a ver un poco los nutrientes fundamentales y un poco lo que sí sería conveniente que en estos momentos hiciéramos en cuanto a nuestra alimentación. Y la segunda parte la he enfocado más en en los hábitos que tenemos que hacer que tenemos que implementar en nuestra vida para hacer todos esos cambios que queremos hacer para llevar una alimentación consciente. Como decía al principio, no hay una alimentación que sea así, la panacea para todas nosotras. Cada una de nosotras tiene particularidades y esas particularidades, bueno, pues las tiene que ir conociendo ella misma poco a poco. Uno de los hábitos que vamos a ver es escuchar a nuestro cuerpo e identificar todo eso que nos hace bien y todo eso que nos hace mal. Y eso no solamente a nivel de alimentación, sino a todos los niveles, ¿vale? Entonces, vamos a comenzar. Voy a ir compartiendo pantalla. Bueno, he titulado esto de ¿qué te nutres? Porque realmente no es solamente el alimento lo que nos nutre, ¿no? Cuando tratamos este centro, en el programa, la alimentación, hablamos de nuestro tercer chakra. Nuestro tercer chakra, que es nuestro centro de poder personal, está relacionado con todo el sistema digestivo. Esas son las estructuras físicas que rigen su energía. Entonces, pero no es solamente a través de los alimentos que nos nutrimos, sino a través de muchas otras cosas, a través de nuestros pensamientos, de nuestras relaciones, de nuestras emociones. Todo eso, como vamos a ir viendo a lo largo de este taller, tiene mucho que ver en cómo nos alimentamos, en cómo nos sientan los alimentos, también en nuestro sobrepeso o no, en poder mantener esa vitalidad que todas queremos tener, ¿no? Todo eso influye a la hora de plantearte. Entonces, cuando hablamos de digestión, no solamente vamos a hablar, como decía, de la alimentación concretamente, sino que vamos a ver una serie de pautas más que necesitamos. Entonces, como os decía al principio, vamos a ver las claves para una alimentación saludable, vamos a distinguir entre lo que es el hambre real y el hambre emocional y vamos a ver, por último, esos hábitos que nos van a ayudar a tener una alimentación saludable y consciente. Como alimentos y nutrientes fundamentales para el climaterio y la menopausia, bueno, pues en estos momentos de nuestra vida es importante que mantengamos una alimentación sobre todo rica en frutas, verduras, que aumentemos que el 80% de nuestra alimentación sea vegetales y también el consumo de cereales o de granos, si pueden ser integrales y orgánicos en la medida de lo posible. Yo siempre recomiendo, como ya hemos hecho desde tiempos inmemoriales, ¿no? El ser humano siempre consumía los alimentos de temporada, los alimentos locales, los alimentos que estaban a su mano. Ahora en el mundo actual, en los que podemos consumir alimentos de todo el mundo y en cualquier época del año por las formas que tienen ahora de agricultura y que ahora pues las distancias se recorren, pues podemos traer, no sé, aguacates de Canarias en 2 horas, o en caso de que yo vivo en Madrid, o podemos traer de una parte a otra del mundo, podemos llevar los alimentos. Bueno, eso está muy bien, pero tenemos que ser conscientes de que ciertos alimentos, por ejemplo, nos van a sentar mejor. Si estás en verano en tu tierra y hay melones, sandías y fruta de verano, que consumas eso y en invierno consumas realmente los alimentos que sean más de esa temporada. Eso va a ayudar también a estar mucho más conectada con los ciclos naturales de la tierra, ¿no? Que a veces los hemos perdido pues, por este ritmo de vida que llevamos actualmente.
Otra de las cosas que es importante es que eliminemos todo tipo de grasas no saludables. O sea, ahora mismo tenemos nuestro metabolismo a medida que avanza la edad se va haciendo más lento y esto es una realidad. Aparte de que también en los procesos de hambre, de digestión, de saciedad, pues intervienen muchas hormonas. Entonces, cuando hay un desequilibrio como el que estamos teniendo nosotras ahora en nuestro climaterio o en el caso de las que ya estamos en menopausia como yo, la menopausia, pues todo ese... todas esas hormonas que intervienen en el tema del hambre, de la saciedad y de la digestión también se desequilibran. Y somos menos capaces de eliminar todas esas grasas no saludables. Entonces, eliminar pues todo el tipo de fritos, los azúcares refinados, todo eso deberíamos eliminarlo de la dieta. Me imagino que todas vosotras ya estaréis en ello y intentar que esto sea, no digo que no las comáis, que de vez en cuando pues a todas a lo mejor, yo que sé, te apetece algo frito, pero que optemos más por otras formas de cocinar los alimentos, como pueden ser al vapor, al horno, a la plancha, pero eliminar sobre todo ese tipo de grasas. Algo importantísimo en este momento es tomar fitoestrógenos. Los fitoestrógenos nos van a ayudar mucho con el equilibrio hormonal. Con la pérdida, cuando tenemos esta pérdida, esta disminución de niveles de estrógenos, pues nuestro cuerpo se ve afectado. No dejamos de fabricar estrógenos, nuestro cuerpo los sigue fabricando. Los ovarios no, pero se siguen fabricando en otras partes del cuerpo, en dos partes fundamentalmente, en las glándulas suprarrenales y en el tejido adiposo, es decir, en nuestra grasa corporal. Por eso a veces cuando nuestro cuerpo, que es súper sabio y siempre tiende al equilibrio, si no tiene esos estrógenos equilibrados, muchas veces hace ese acúmulo de grasa corporal para poder fabricar esos estrógenos que nos hacen falta para que nuestro sistema esté equilibrado. Entonces, ¿qué hacen los fitoestrógenos? Los fitoestrógenos se comportan prácticamente como nuestros estrógenos de los ovarios y son totalmente naturales. Entonces, las dos cosas que más fitoestrógenos tienen son la soja y las semillas de lino. Yo os recomiendo que empecéis a tomar soja y productos derivados siempre con el cuidadito de que no sean transgénicos y que sean orgánicos. Y las semillas de lino. Las semillas de lino, ya os comento que tomar 2 semillas de lino diarias es importante para todas nosotras, siempre en toda nuestra vida, pero en este momento yo diría que es uno de los alimentos indispensables. Tienen fitoestrógenos, como he dicho, son antioxidantes, previenen un montón de enfermedades, entre ellas el cáncer de mama. Y tienen omega 3, tienen fibra, tienen los lignanos, que son una fibra especial que nos hacen, que se llevan y que arrastran todos los estrógenos no naturales, esos que a veces tomamos con otro tipo de alimentos. Ahí tenemos los xenoestrógenos que se llaman, ¿no? Esos disruptores endocrinos que están por todas partes, en los envases de alimentos, en las latas de conserva, en muchos de los alimentos también, en algunas de las carnes que podemos consumir. Si consumís carnes también hay conservantes que son estrogénicos, pero que son unos estrógenos que a nosotras nos van mal. Entonces, las semillas de lino arrastran todos esos fitoestrógenos, todos esos xenoestrógenos, perdón, para que el equilibrio hormonal se haga correctamente. Otra cosa es que evitemos los alimentos procesados, todos los alimentos que estén procesados en la medida de lo posible, tenemos que evitarlos.
y mantenernos bien hidratadas. Importante para la alimentación, el consumo de agua o de infusiones. La hidratación es importantísima para hacer una buena digestión y para todo el organismo, porque realmente la mayoría de los procesos bioquímicos del cuerpo se realizan en medio acuoso. Si no hay agua, esos procesos no se pueden realizar correctamente. Y uno de ellos es importante, en este caso que estamos hablando de la alimentación, es la digestión. Pero también nuestro cerebro necesita agua y todo nuestro cuerpo necesita agua. Entonces, la hidratación es algo súper importante. Además, como veremos, una de las cosas que pueden producirte malas digestiones y que afectan mucho la digestión y también que pueden aumentar el peso corporal es el estrés. Bueno, pues la falta de hidratación puede aumentar el estrés, así que mantenernos hidratados es fundamental para todo. Y luego algo que es importante para mantener nuestro peso y también para que nuestro metabolismo esté activo es hacer ejercicio regularmente. Todas estas cosas que os he contado son cosas generales. Necesitamos, por supuesto, consumir todo lo que podamos, alimentos que contengan calcio. Entonces, para eso, para nuestros huesos, y para eso os animo a que consumáis semillas de todo tipo, las de cáñamo, de chía, de sésamo. De hecho, las semillas de sésamo contienen más calcio que cualquier otra cosa en el mundo vegetal, ¿no? Contienen muchísimo calcio y que cuando las consumáis o bien remojadas o bien molidas, recién molidas, para poder realmente asimilar todo el principio activo de que tiene la semilla. Las semillas son la fuente de vida, son el germen de la vida. Cuando nosotros plantamos semillas, de ahí nace la propia planta, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando las tomamos nosotros. De hecho, las semillas contienen a veces más nutrientes, más minerales, más proteínas que la propia planta en sí. Entonces, si no lo hacéis, os animo a que empecéis a consumir semillas. También consumir alimentos que contengan ácidos grasos omega 3 y omega 6, que son tan importantes para nuestra función, para que nuestra función cerebral, son muy importantes para todo, pero para la función cerebral son indispensables. Y en estos momentos que no sé si os pasa a vosotras, pero muchas mujeres comentan hay una remodelación cerebral, ¿no? Entonces muchas mujeres les pasa que tienen mente confusa, pérdidas de memoria, que no son importantes en sí, pero que realmente son inquietantes, porque de pronto te falta la concentración, no recuerdas las cosas, y todo eso se debe en parte a una remodelación fisiológica que está ocurriendo en el periodo del climaterio, porque como dice la doctora Northrup, que no sé si la conocéis, pero es la autora del libro de La sabiduría de la menopausia, que es un libro que os recomiendo mucho porque tiene muchísima información y muy útil para nosotras. Ella es ginecólogo, pero además trata la menopausia desde un punto de vista holístico, ¿no? Como hacemos en el programa, desde todos los aspectos, desde el aspecto físico, desde el emocional, desde el espiritual. Entonces, todo esto, que os digo, hay una remodelación cerebral y esa remodelación a veces lo que hace es que pues tengamos este tipo de pequeñas molestias, ¿no? Y de pequeñas cositas que nos preocupan. Y los ácidos omega 6 y omega 3 van a ayudarte a que todo eso funcione mejor. Y por supuesto, bueno, después de todo esto, hacer ejercicio regular. En cuanto al tema de las vitaminas, una vitamina importante que hoy precisamente escribía un post es la vitamina D. Necesitamos tomar el sol. Esto no tiene nada que ver con la alimentación, pero necesitamos tomar el sol porque es la única manera que nosotras tenemos
de producir vitamina D. La vitamina D realmente, técnicamente no es una vitamina, es una hormona liposoluble que hace que se produzca esta vitamina D y que ayuda a la salud de nuestros huesos, pero a muchas más cosas. Aumenta el sistema inmunológico y también tiene que ver con los procesos neurológicos. Entonces, hablando de todos esos cambios cerebrales que estamos teniendo en este momento, también nos ayuda con eso. Entonces, importante, así como reglas generales, todas estas cosas deberíamos ser conscientes y empezar a introducirlas dentro de nuestra alimentación. Pero, como decía, no es solo lo que comemos, sino la forma en que la comemos, qué cantidades comemos y cómo podemos gestionar nuestra alimentación para que ésta sea consciente. Todo esto está muy bien, pero si no lo comemos conscientemente, si no lo hacemos de una manera equilibrada, pues nuestro sistema digestivo puede darnos molestias y puede tener algún tipo de alteración. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Mar, soy Alicia, me gustaría hacer una pregunta. Vale, pues cuenta, dale. Mira, yo estoy llevando la alimentación que estás hablando por, bueno, pues en mi proceso que tengo de recuperar un poco celularmente y demás. Entonces estoy llevando una dieta vegetariana en el que solo como huevos. Ya he introducido algo el pescado, pero muy de vez en cuando. Mi pH del cuerpo tiende a estar ácido, no alcalino. Y bueno, pues me he encontrado con una situación que es que tengo inflamación desde la pelvis hasta las rodillas, entre otras inflamaciones que tengo. Entonces, bueno, es un proceso que es hormonal, que es inflamación debido al tema hormonal y no consigo bajar esa inflamación. Mi movilidad es, me muevo pero no ando. Ya ha bajado, yo la última regla la tuve en febrero y me he encontrado que desde febrero acá, bueno, lo empecé a notar en finales de marzo, abril, he cogido 5 kilos. Tomo una dieta hipocalórica. En febrero todavía tomaba muchos frutos secos. A día de hoy los he reducido bastantes, prácticamente muy pocos. Me encuentro con que es eso, que he cogido mucho peso, la inflamación no me baja y bueno, pues tomo, ya te digo, todo lo que estás planteando. Entonces, no sé si habría alguna manera de poder canalizar todo esto y que se pudiera tomar mejor o no sé si me entiendes lo que me estoy viendo, que no tengo movilidad, que subo de peso, no puedo hacer ejercicio, además me han dicho que no haga estiramientos, que no los haga porque es que me provoco más inflamación todavía y más dolor, claro. A ver, Alicia, esto tiene que ver, vamos a ver, todo esto que yo acabo de decir son reglas generales que van bien para tener una alimentación saludable y mucho más en este momento de nuestra vida. Tu caso particular habría que saber muchas más cosas, porque habría que saber primero de dónde viene esa inflamación, segundo, si hay algún tipo de intolerancia, porque, a ver, como decía al principio, todo esto son normas generales que todas Sí. podemos ver, pero como vamos a ir viendo ahora en un momentito, tenemos que escuchar nuestro cuerpo. Al principio Irene decía, yo cuando como un cierto tipo de alimentos me dan sofocos, identificaba esos alimentos, por eso es importante identificar qué es lo que comes, qué es lo que te sienta mal,
esto es un trabajo del día a día, ¿no? Entonces, y un trabajo de autoescucha. Entonces, tu caso particular, en habría que saber, como te digo, más cosas. Habría que saber también cómo está el tema de la microbiota intestinal, si tienes disbiosis o no, porque a veces la alteración de la microbiota produce muchísima inflamación bueno, en muchas partes del cuerpo, ¿no? Y si tienes un pH corporal muy ácido, si tienes acidosis, es posible que tengas una microbiota pues posiblemente bastante deteriorada. Entonces, a lo mejor es conveniente que tomaras probióticos o Los tomo, prebióticos. los tomo. Llevo desde diciembre tomando probióticos. A ver, es que Hay que descansar también de los probióticos. No puedes tomar, como yo dije al principio que no era esto especialista en nutrición, pero de ya, ya. los probióticos hay que descansar. No Ujú. puedes tomar, hay que tomar probióticos, pero hay que hacer descansos. ¿Los tomas bajo Es que prescripción? O sea, ¿te está sí, llevando alguien, algún sí, profesional? sí, sí, sí. Y Vale. de momento no me ha dicho que lo reduzca y es eso. Es que hasta febrero que estaba con la regla, yo Alicia, estaba, ¿es nutricionista? ¿Quién te lleva? es médico naturópata y acupuntor. Vale, perfecto, vale. Pues bueno, habría que ver, que es que todo eso hay que verlo, si estás ya con un naturópata tienes que ver tu caso concreto. Esto, porque esto va bien para las generalidades y luego, oye, el sésamo tiene una cantidad de calcio increíble, pero hay mujeres que son alérgicas al sésamo, no pueden tomar sésamo, ¿no? No, Entonces, ay, perdona, perdona. no, por eso que luego esas particularidades de cómo puedes hacer o cómo lo puedes tomar es algo que ya tienes que, como estás ya con un naturópata, es algo que tienes que ir viendo con tu naturópata y es algo que tienes que ir viendo qué es lo que realmente te está sentando bien o no y qué es lo que puedes ir reduciendo. En el caso, por ejemplo, del pescado, pues los pescados que son recomendables en este momento son los pescados grasos, ¿no? Que son los que tienen esos ácidos omega 6 y 3. Sin embargo, también digo, justo esos pescados como son el salmón, el atún, el bonito, la caballa, todos esos últimamente y tal como están las cosas, están llenos de mercurio. Entonces Claro. también hay que tener moderación al tomar esos pescados. O si tomáis, por ejemplo, este tipo de pescados, pues luego tomar algo para que podamos eliminar el mercurio del cuerpo. Una de las cosas, por ejemplo, que elimina el mercurio del cuerpo es el cilantro. Entonces, si tomáis salmón o tomáis cualquiera de estas cosas, pues luego acompañarlo de salsas de cilantro o hacer una ensalada y echarle cilantro, porque eso te va a ayudar a eliminar. El cilantro es una de las cosas que más ayuda a eliminar el mercurio del cuerpo. Pero claro, hay mujeres que toman salmón a lo mejor 2 veces a la semana y no les pasa nada, y hay mujeres que toman salmón una vez al mes y cuando lo toman pues no les va bien porque justo su organismo no puede tolerar ciertos niveles de mercurio. Entonces, esas particularidades hay que trabajarlas ya pues con la persona que tú elijas, con tu nutricionista, con tu naturópata y con el resto. Hay algo importante en el tema de la alimentación, Alicia, y es que nos enfocamos por eso yo quería hacer este taller de esto, nos enfocamos en la alimentación solo en los alimentos y no solamente los alimentos son la clave de nuestra alimentación, sino que detrás de todo esto, el proceso de la digestión y el proceso de la alimentación, mejor que la digestión, es un proceso muy complejo en el que intervienen. Sí, lo que estamos
ingiriendo, por supuesto, pero también intervienen, como vamos a ver, cómo pensamos, qué emociones tenemos, cuándo comemos, qué emociones estamos procesando, nuestro estado emocional, nuestro estado psicológico, todo eso interviene en cómo nosotras asimilamos el alimento, en cómo nos sienta y en cuántos nutrientes vamos a poder realmente hacer útiles para nosotras o no. Entonces también hay que hacer un poco un trabajo de introspección y a veces este nuevo término que hay ahora que se llama psiconutrición, que no existe como un estudio así particular, ¿no? No hay nada que se llame psiconutrición, pero el concepto de psiconutrición que ya está en muchísimas centros y en muchísimas clínicas es que cuando hablamos de nutrición no hablamos solo de lo que de esto del alimento, sino que hablamos de que varios profesionales trabajen en conjunto, que trabaje el nutricionista, naturópata, el entrenador físico, porque a veces se necesita que ejercicios particulares para una persona, como tú dices, no puedes moverte, pues es que es necesario el movimiento. Entonces seguro que un entrenador físico te puede dar movimientos que puedan ser útiles para ti. El coach, el psicólogo, todo eso en conjunto y que todos trabajen en conjunto para identificar qué es lo que está pasando ahí. Porque a veces no tiene nada que ver con lo que comes, Alicia, tiene que ver con otras cosas que son mucho más profundas, que no es solamente lo que metes a la boca. No sé si te he contestado. Sí, sí, a ver, Mar, sí, bueno, yo estoy en manos de psicóloga por la situación que tengo y ha llegado un momento en que no lo he tenido, me he tenido que poner en manos de ella. Estoy también con una guía espiritual y claro, con la alimentación. A mí lo que... ¿Sabes lo bueno? Perdóname, Alicia, que te corte. ¿Sabes lo bueno que sería? Que entre ellos hablaran. Ya, Que entre pero ellos hablaran y entre ellos, porque esto, somos seres holísticos y lo haces todo bien, o sea, estás ya tratando tu tema físico, tu tema mental, tu tema espiritual, pero somos seres holísticos, pero si lo tratas por separado y no hay una unión entre eso, pues vas a llegar, pero a lo mejor el camino se hace un poco más largo. Entonces sería bueno a lo mejor que el nutricionista hablara con tu psicóloga ujú, y que ya, hablaran para que pudieran compartir qué es lo que puede, porque a lo mejor ahí hay ciertas claves que puede dar pues las emociones, lo que le puede dar a naturópata, o el naturópata le puede dar ciertas claves físicas que luego tú puedes trabajar en terapia. ujú. Es que me he visto de poder andar poquito, hablamos de metros, me sentaba bien la comida, se me ha ido la regla, tengo las emociones alteradísimas, estoy con bastante depresión, me veo que se ha reducido a 100 metros el poder andar y bueno, pues no me sienta bien la comida y bueno, pues al final tengo miedo a alimentarme ya. Eh, y como de todo lo que has hablado, pero ahora mismo me veo que eso, que no me sienta bien la comida desde que se me ha retirado la regla. Bueno, vamos a ver si quieres te ofrezco una cosa y es que tú y yo hablemos luego o mañana o cualquier día, hablemos en privado y podamos comentar este caso, ¿vale? Ujú. Si te parece bien. Sí, me encantaría. Vale, pues para que así, y ahora vamos a ir viendo todo esto, porque a lo mejor alguna de las cosas que vamos a hablar hoy te va a dar alguna pista, ¿vale? Ujú. Vale, gracias. Bueno, ¿alguien más? Hola Mar, buenas tardes Buenas y gracias por tardes. esta charla. Te quería preguntar, no sé si lo has hablado, que yo he entrado un poco tarde, lo vas a comentar, todos los suplementos estos que venden relacionados con la menopausia directamente, que están indicados para la menopausia.
Si tienes alguna opinión sobre ellos, alguna observación. A ver, no suelo hablar de suplementos así a la ligera, porque primero, antes de suplementarte hay que saber si es necesario o no. Entonces, muchas veces nos suplementamos, pues, por ejemplo, con vitamina D. Bueno, no sabemos si tenemos o no déficit. O nos suplementamos con vitamina A o con calcio o con cualquier otra cosa. Entonces, estoy de acuerdo con la suplementación siempre y cuando sea necesaria y siempre y cuando sea bajo la supervisión de un profesional. No estoy de acuerdo para nada con la suplementación de, ay, me encuentro cansada, me voy a tomar un poco de magnesio, como veo a veces, ¿no? El magnesio, por ejemplo, es otro mineral que no he dicho antes, pero que es súper importante para nosotras. Reduce el estrés, te quita la fatiga, ayuda junto con la vitamina D a que se metabolice el calcio en nuestros huesos. Entonces, es importante, pero no sabemos si no sabes si necesitas magnesio o no. Entonces, si tú sabes que te has hecho un análisis y que tienes el magnesio bajo, por supuesto, tomar magnesio, digo magnesio como cualquier otra cosa, Sí. como si necesitas vitamina D y no tienes opción de salir al sol o es invierno y necesitas suplementarte con vitamina D3, si te suplementas con vitamina D, que sea la D3, porque esa es a partir de la que luego se va a sintetizar la D. Pues perfecto también. Sobre estos suplementos que son como un montón de cosas. Como un marketing menopausia, sí. Sí, como la menopausia. Pues hombre, si lo haces bajo la supervisión de alguien serio, pues perfecto. Pero yo he visto algunos que tienen un montón de cosas que realmente se pueden adquirir a través de los alimentos. Creo que una de las pocas vitaminas que no podemos adquirir a través de los alimentos es la vitamina D, porque la contienen muy pocos alimentos y los poquitos que la contienen no dan los suficientes niveles que necesitamos, ¿no? Pero el resto, por ejemplo, el magnesio se puede conseguir con una alimentación adecuada. Si tomas frutos secos, cuidado con los frutos secos, porque decía Alicia, ¿no? Es verdad que son muy grasientos, entonces hay que tomarlos con moderación. Pero si tomas unas ciertas cosas, realmente te puedes perfectamente tener tus niveles óptimos. Con la Entonces, algo que pues igual con los probióticos son fenomenales o los prebióticos, y ya si quieres un plus, pues puedes utilizar simbióticos, que son los nuevos que llevan probiótico y prebiótico, y puedes hacerlo durante una temporada, pero siempre de verdad bajo la supervisión de alguien que sepa cómo está. Bueno, y sobre todo, si tú sabes y tú eres consciente, al menos hacerte unos análisis y sobre eso actuar. Y luego a la hora de elegir los suplementos orgánicos y solamente el que necesites, porque sí que es verdad que alguna vez me han mandado alguna cosa así de los ingredientes y veo que tienen un montonazo de cosas ahí que dices, ¿para qué te estás tomando todo esto? Si te tomas, por ejemplo, 6 almendras diarias, con eso ya tienes la cantidad de calcio que necesitas en el día, ¿sabes? Y una cucharada de sésamo. Ya. Vale, gracias. No, con esto de los probióticos también yo he empezado con el tema chucruts y esto, pero hechos en casa, o sea, con verdura, intentando fermentar en casa, que dicen que a través de esas cosas también, de los fermentos naturales, pues consigues esos probióticos y prebióticos que el cuerpo requiere. Exactamente, que también puedes hacerlo, ¿no? Con todo eso natural. Entonces, se trata de que seamos conscientes de lo que consumimos, no de que no consumamos. Igual que digo, o sea, yo no tomo carne y yo he sido vegetariana muchos años y hace unos años empecé a consumir un poco de pescado, de pues estos pescados grasos, ¿no? Porque yo sentía, mi cuerpo me lo pedía.
y lo tomo poco, pero de vez en cuando tomo. Entonces, pero no pasa nada, quiero decir que si tú quieres tomar carne, pues bueno, toma carne, pero sé consciente de qué carne tomas, qué cantidad, ¿no? Porque todo con moderación. Lo que está claro es que nuestro cuerpo siempre va a intentar llegar al equilibrio. Y que es verdad que cuando nosotras somos muy jovencitas, pues tenemos enzimas digestivas que nuestro estómago digiere cualquier cosa que le pongas y que le eches por delante. Pero vamos perdiendo esas enzimas digestivas, no solamente por la mala alimentación, sino por todo el estrés que tenemos y que acumulamos y por todo ese sistema emocional que a veces está tan tenso. Vamos perdiendo todas esas enzimas y cuando vamos cumpliendo años cada vez tenemos menos enzimas digestivas. Por eso también cada vez nos cuesta más digerir cierto tipo de alimentos. Y además, según nuestro metabolismo y según vamos también cumpliendo años, cada vez necesitamos menos cosas, menos cantidad de comida. Nuestro metabolismo cambia a partir de los 38, 39 años, cambia y en el climaterio vuelve a cambiar otra vez. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso para saber que hay cosas que podíamos tomar hace mucho tiempo sin ningún problema, grandes cantidades, y que ahora no podemos tomar esas cantidades porque nuestro cuerpo ya no lo va a tolerar. El cuerpo te va a decir, ya no, ya he superado mi límite. Entonces, bueno, pues simplemente es reconocer qué tipo de alimentos te están sentando mal, ¿no? Sí, no, lo que dices tú de la escucha a uno mismo, la observación, ¿no? Y la recepción de los alimentos, cómo los está recibiendo también, ¿no? Eso es, entonces es que justo, por eso yo quería un poco más, bueno, aparte de que hablemos de todo esto, que es muy interesante y que es muy bueno que conozcamos, quería un poco más enfocar esto en ese sentido, ¿no? En qué, pues, qué hábitos o qué factores podemos incluir en nuestra vida para que nuestra alimentación sea más saludable, aparte de que comamos todo esto y comamos alimentos sanos. ¿Cómo lo podemos hacer? Gracias, Mar. Gracias. Y a ti, Gemma. Entonces, bueno, pues como decía, todo esto es interesante saberlo, es interesante conocer qué requiere nuestro cuerpo, porque al final el principio de todo es que es nuestro cuerpo físico el que tiene ciertas necesidades y estas necesidades pues las vamos a satisfacer, ¿no? Entonces, el hambre es una necesidad, el hambre real es una necesidad fisiológica que tenemos y que nuestro cuerpo nos avisa de necesito nutrientes para hacer mi trabajo. Entonces, ese es el hambre real. Normalmente aparece en el estómago, suele ser por pequeñas contracciones, suele ser gradual y la verdad es que se pasa y cuando tienes hambre comes cualquier cosa, que es decir, pues cualquier tipo de alimento te vale. Sin embargo, aquí quería hacer esa distinción, ¿no?, entre el hambre real y el hambre emocional. Muchas veces el tema es que comemos no porque lo necesitemos y comemos mucha más cantidad de la que necesitamos y muchos alimentos que no son apropiados para nosotras porque lo está asociado con todas esas emociones que en ese momento sentimos. Y es lo que llamamos el hambre emocional, que normalmente no es gradual, suele aparecer de repente y suele ser pues muy antojadizo, muy caprichoso, suele ser por algún tipo de alimento concreto, ¿no? Y bueno, quería hacer esta distinción porque casi todos los problemas digestivos y casi todos los problemas que tenemos con nuestra alimentación tienen que ver con eso, con que no identificamos realmente cuando comemos qué necesitamos comer y cuando realmente es esto que me apetece picotear, me apetece comerme unas patatas fritas o me apetece comerme un bollo, ¿no? Y cuando intervienen todas esas emociones. Entonces, una de las claves para poder mantener una buena alimentación es que empecemos ya a ver si estamos comiendo
realmente porque lo necesitamos, si estamos escuchando a nuestro cuerpo, qué es lo que está necesitando, qué es lo que quiere ingerir, qué es lo que necesitamos darle o no, o simplemente comemos pues como vamos a ver ahora, por muchos otros motivos, ¿no? A veces comemos pues porque estamos en un ambiente social, que es que comemos casi que todo lo celebramos con la comida y muchas veces también nos evadimos de muchas cosas con la comida, como vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues ¿qué podemos hacer para que realmente esto, para que nuestro hambre, para que nuestra alimentación sea adecuada y la hagamos en el momento en que realmente nuestro cuerpo la necesita y la pida, ¿no? Pues hay como 6 cosas que tenemos que tener muy en cuenta. Y son como 6 estrategias, ¿no? La primera de todas es que para que podamos hacer ese cambio hacia la comida sana y hacia una alimentación consciente y saludable, sea cual sea tu tipo de alimentación, seas vegetariana o no, es lo primero la motivación, la automotivación. Necesitamos estar motivadas para hacer ese cambio, para realmente estar presentes en lo que vamos a hacer. Entonces, ahí puedes utilizar varios tipos de estrategia. Lo primero es que tú establezcas tu objetivo principal. En algunos casos será perder peso. En otros casos será pues ganar vitalidad. En otros casos será llevar una dieta vegetariana, pasar a lo mejor de no ser vegetariana a serlo, o de ser vegetariana a ser vegana, o cada una tendrá su meta, cada una tendrá su objetivo principal. Ese objetivo tiene que ser realista, porque sobre todo en el caso del peso, el sobrepeso, esto que tanto preocupa a las mujeres de nuestra edad, ¿no? Y sobre todo en la menopausia y en el climaterio. Es verdad, decía Alicia, cuando llegamos a la menopausia muchas mujeres ganan peso. Una de las razones es por lo que decía antes, porque necesitamos elaborar nuestros estrógenos, esos que están disminuyendo, y una de las formas que tenemos es en nuestra grasa corporal y en nuestras glándulas suprarrenales. Pero es que lo vamos a ver luego, como nuestras glándulas suprarrenales están tan agotadas porque la mayoría de las veces estamos en estrés continuado, pues al final una forma que tiene el organismo de fabricar esos estrógenos que necesita es poniéndote un poquito más de grasa en tu cuerpo. Pero no tiene nada que, tenemos que tener en cuenta, si tu objetivo principal es el peso, que no te fijes solamente en el peso, porque el peso corporal no tiene mucho que ver con, a ver si me explico. Para cada persona el sobrepeso es diferente, quiero decir, no es lo mismo alguien que está haciendo ejercicio continuamente o que hace culturismo, por ejemplo, que tiene mucho músculo, esa persona va a pesar mucho más que una persona a lo mejor de la misma talla que no hace. El músculo pesa más que la grasa. Entonces hay que fijarse más en toda la complexión, ¿no? Pero imagina que, bueno, pues que te sobran 4 kilos y que quieres perder 4 kilos porque tu objetivo es perder peso. Bueno, pues establecer ese objetivo es prioritario. Y como digo, puede ser ese objetivo como puede ser voy a quitar de mi dieta todos los dulces o toda la comida refinada y procesada, ¿no? O voy a dejar de tomar cosas enlatadas o cosas envasadas. Cada una de vosotras tendrá el vuestro y que será el que realmente esté afectándole ahora mismo a tener pues una mala salud digestiva, o que simplemente a lo mejor tienes una buena salud digestiva pero quieres mejorarla y quieres seguir manteniéndote en forma y vital. Entonces, establece el objetivo y dependiendo del objetivo luego ve paso a paso, no te pongas... Establécelo, apúntalo y olvídalo. Y no digo olvídalo para siempre, sino que no pongas el foco solo ahí, sino divídelo en pequeños objetivos. Son estrategias de coaching que hacemos cuando queremos alcanzar algo, ¿no? Si yo quiero perder 15 kilos, en el caso del sobrepeso, no puedo perder 15 kilos en un mes. El objetivo tiene que ser realista.
Entonces, tengo que ver, bueno, pues lo normal y lo que se recomienda es perder medio kilo, 1 kilo a la semana, pues voy a establecer esos pequeños objetivos, perder medio kilo a la semana. ¿Y qué voy a hacer para eso? Bueno, pues puedes ahí apuntar qué vas a hacer, pues quitarme el dulce que me como por la tarde y sustituirlo por un puñadito de pasas. A lo mejor te comes yo qué sé, una magdalena al desayunar. Bueno, pues voy a sustituirlo por una fruta o por algo que realmente me guste. El que esto no tiene que ser una penitencia real. Cuando tú quieres algo, efectivamente hay que hacer un esfuerzo, pero no una penitencia, por favor. Entonces, y para que ese motivo realmente, para que ese objetivo realmente esté ahí y puedas seguir enfocándote en él, pues tienes que apuntar los motivos por los que quieres que tu cuerpo esté así, en forma, sin sobrepeso, saludable. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quiero conseguirlo? Sea cual sea tu objetivo, esa es tu pregunta. ¿Para qué quiero conseguirlo? Pues para y escribir todo lo que se te ocurra de para qué quieres conseguir ese objetivo. Pues para mantenerme en forma, para que no me canse tanto durante el día, para que pueda estar jugando con mis hijos o con mis nietos si los tienes, sin cansarme, para sentirme bien conmigo, para verme mejor, para lo que tú quieras. Esa es tu decisión, esa es tu elección. Entonces, primera cosa, cuando se trata de alimentación y de cualquier otra cosa, pero en este caso estamos en la alimentación, es la motivación. La motivación y sobre todo la automotivación va a ser importantísima para hacer cualquier cambio que quieras hacer en tu vida. Y en estos momentos, en este taller, estamos hablando de cambios de alimentación o de cambio de pautas de alimentación. Entonces, motivarte a ti misma y cuando consigas esos pequeños objetivos, date un premio, felicítate, pues date, no sé, permítete lo que quieras, o darte un masaje o darte un paseo o lo que a ti te haga feliz y lo que a ti te haga como una recompensa a ti misma, ¿no? Importante esto. Puedes utilizar también ejercicios de visualización, de sentarte, si meditas, pues en el momento de meditar, de visualizarte con ese objetivo cumplido, cómo lo estás haciendo, cómo te ves, cómo ves tu imagen, cómo ves tu mesa cuando la pones y te pones a comer, todo lo relacionado con tu objetivo, ¿no? Eso es importante. El cerebro no distingue entre la realidad y lo imaginado. Entonces, cuando nosotras visualizamos esos objetivos, esas pequeñas cosas que vamos consiguiendo y nos visualizamos con todo lujo de detalles y sentimos esa sensación, ahí ya estamos dando un paso más hacia esa meta que queremos, ¿no? Entonces, en cuanto a la alimentación, pues puedes visualizar, dependiendo del objetivo que hayas puesto, pues si te quieres ver con 10 kilos menos, pues imaginarte ya con esos 10 kilos menos, pero no solamente por una cuestión estética, sino cómo te hace sentir eso a ti personalmente, cómo va a ayudarte a elevar a lo mejor tu autoestima o tu seguridad, ¿no? Todo eso que pueda ayudarte a anclarte y afianzarte mucho más en ese compromiso que acabas de adquirir contigo de voy a cambiar esto porque sé que esto me va a ser útil, porque sé que esto me va a venir bien, porque sé que esto me va a hacer más saludable. La segunda cosa, que esta es la que peor ahí es donde menos podemos hacer, es lo de controlar nuestro entorno. Estamos en un mundo en el que realmente la alimentación saludable es bastante difícil. No sé qué opináis vosotras, pero es bastante difícil. Estamos
la industria alimentaria ya se ocupa mucho de saborizar los alimentos, llenarlos de grasas, de azúcares, de sal, para que sean mucho más sabrosos, para que sean mucho más apetecibles. Y es que eso es así, cuando nosotros tomamos esos alimentos, nuestros cerebros son como adictivos, perdón. Nuestro cerebro realmente, cuando tomamos ese tipo de alimentos que tienen todas esas cosas, nuestro cerebro segrega rápidamente las hormonas del bienestar, dopamina, serotonina, y entonces nos apetece cada vez comer más de eso, ¿no? Esas patatas fritas que además hacen esas de que hacen que crujen, ¿no? Todo eso está muy estudiado por la empresa, las empresas alimenticias. Entonces, controlar todo eso o gestionar todo eso, he puesto controlar y no me gusta mucho esa palabra, pero bueno, gestionar todo eso a veces se nos hace un poco cuesta arriba. Entonces, bueno, creo que ahí podemos hacer varias cosas. Si tú estás comprometida contigo, es realmente aprender a leer las etiquetas de todo lo que consumes, ver qué es lo que tienen y realmente ser muy conscientes, porque no leemos las etiquetas y a veces compramos cosas que a lo mejor pone quinoa con no sé qué, y si lees, luego la quinoa está en último lugar, o sea, no tiene quinoa, de lo que menos hay es quinoa. Entonces, sed conscientes cuando leáis las etiquetas de que según aparecen los ingredientes, la mayor cantidad es la del primer ingrediente, o sea, vamos ahí, ¿no? Entonces, tenemos que a veces eso que yo he visto hace poco, bueno, cogí un bote que ponía quinoa y realmente es que vi, quinoa no tenía nada, porque era el último ingrediente, antes de los conservantes era la quinoa. O sea, entonces, eso tenéis que verlo claro. Cuando tú quieres ya hacer ese cambio, ese autocuidado contigo, cuidar tu cuerpo, realmente vas a tomar esa determinación y vas a ver cuando ya los ingredientes que no te van a valer los vas a quitar. Entonces, eso es una de las primeras cosas. Luego, no te pido que tires la comida, pero sí que vayas deshaciéndote poco a poco de todos esos ingredientes procesados que muchas veces tenemos en casa por si acaso, esas latas, por si acaso, ¿no? Todo eso, deshazte de ello y llena siempre tu despensa de alimentos saludables. Es la mejor manera de que así cuando estés en casa al menos puedas tomar alimentos sanos y nutritivos. Más difícil es cuando estamos en nuestro entorno laboral o cuando tenemos que salir a comer con amigos o con amigas o que tenemos una comida de trabajo. No he entendido yo nunca muy bien esto de siempre quedar para comer en el trabajo, porque estamos hablando de trabajo y nos estamos comiendo todo eso también. O sea, a veces esas reuniones que se hacen de trabajo que estás comiendo y estás comiéndote todos los problemas laborales a la vez. Entonces, pero bueno, es una cosa que se hace. Entonces, ahí pues procurar cuando ya hayas decidido qué es el alimento que tú quieres, qué es lo que te va a ir bien, pues en la medida de lo posible, pues también intentar que esas comidas, esas celebraciones, pues que sean para ti lo más sanas posibles. A veces es difícil, pero no es imposible. A veces ya cada vez menos. Hace unos años cuando decías que eras vegetariana te miraban todos, te decían, ¿pero tú qué comes? ¿Y entonces qué comes? Entonces no sé si aquí hay muchas vegetarianas. No. Bueno, pues hace unos años, ahora ya no, porque hay mucha gente vegetariana, vegana, ya no hay, pero hace 10 años, solo 10 años, es que yo recuerdo ir a los sitios y casi no había ni siquiera opciones en los restaurantes, te tenías que comer una ensalada y te la ponían pues con bonito, con atún o unas judías verdes y te las ponían con jamón. Entonces, no, el concepto de no, el jamón es carne no lo tenían, ¿no? Bueno,
o decías, no, soy vegetariana, bueno, pero comes pescado, ¿no? O sea, te decía. Entonces, ahora ya no es tanto, pero antes sí que lo era. Entonces, ahora creo que estamos en un momento en el que sí que puedes seguir tu alimentación tranquilamente, justo porque yo creo que ya cada vez más gente, cada vez más personas están tomando conciencia de que la alimentación es una parte muy importante del autocuidado y una parte muy importante de la salud. Y de hecho, muchas personas con una buena dieta han conseguido superar muchas enfermedades, con una dieta especial y comiendo bien y haciendo a lo mejor otros cambios en el estilo de vida, pero ese cambio es fundamental. Nos resulta extraño porque, claro, vamos a los hospitales y cuando llegamos a los hospitales vemos que les ponen para merendar café con leche con galletas y, bueno, pues decimos, madre mía, esto, pero realmente creo que cada vez hay más personas que están ya enfocadas en que quieren cuidarse, en que la alimentación es algo muy importante para la salud. La tercera pauta o digamos que el tercer es lo que decíamos, y lo he puesto como número 3, pero para mí es el número 1, es escuchar a nuestro cuerpo, escuchar lo que tu cuerpo necesita, aprender a reconocer cuando realmente tienes hambre, como decía, y cuando solamente son ganas de comer, de echar algo a la boca, aprender a reconocer esa sensación de saciedad. También practicar el aumentar tu tolerancia al hambre. Por ejemplo, si siempre comes a la 1:30, pues a lo mejor durante 3 días hacer un ejercicio de voy a posponer media hora el primer día, 1 hora el segundo día, a ver cómo tú vas tolerando esa sensación. Esto, por favor, que no lo haga nadie que tenga diabetes o que tenga algún tipo de problemas en relación con la glucosa y con la insulina, ¿vale? Pero un poco ir viendo para que tú misma vayas sabiendo cómo gestionas, porque realmente hoy estamos tan sobrealimentadas que aunque tardemos 3 horas más en comer, no pasa nada, tenemos reservas suficientes, ¿no? Y luego también aplicar esas estrategias frente a esos deseos que de pronto tenemos impulsivos de comer algo, ¿no? Cuando tenemos ese deseo de pronto irnos a la nevera, tirarnos al helado o a la bolsa de patatas fritas o a lo que sea, realmente pararte y pensar si realmente lo necesitas y si no lo necesitas, pero ves que es un deseo que te está poniendo en ansiedad, pues distanciarte de eso, pues puedes salir a darte una vuelta o si realmente te causa mucha ansiedad, puedes sustituirlo por otra cosa. Pues como decía, en vez de tomarte esas galletas, tómate un puñadito de pasas que tienen muchísima más energía, te van a llenar muchísimo más de vitalidad, son mucho más sanas, por ejemplo, que un café con galletas, ¿no? Otra de las cosas que puedes hacer es relajarte, hacer ejercicios de respiración y de relajación, como los que podemos hacer en yoga, ¿no? Y si no, distraerte. Cuando tengas esa sensación de que necesito comer algo, algo me refiero a necesito comer esto o eso que es como algo impulsivo que no puedes controlar, pues intenta también distraerte. Para esto a lo mejor pues son cosas, si tienes alguna hobby manual, pues hacer ese hobby manual. Si no, meditaciones. En Kundalini Yoga tenemos meditaciones buenísimas y tenemos una meditación justo que sirve para el comer compulsivo, se llama así, y que si alguna de vosotras os pasa que tenéis ese comer compulsivo, podéis hacer y os aseguro que en unos días vais a notar la diferencia. De verdad que esa sensación, ese impulso de tener que estar comiendo va a bajar muchísimo. Entonces,
os voy a contar cómo se hace esta meditación. Esta meditación se hace tapando la fosa nasal derecha. Esta es una respiración, es un pranayama que sirve para el comer compulsivo. Entonces, se hace tapando la fosa nasal derecha. Entonces, inhalamos por la izquierda. Retenemos el aire en lleno todo el tiempo que puedas, todo el tiempo que seas capaz de retenerlo, sin llegar a marearte, pero todo el tiempo que te sea posible lo retienes. Y cuando necesites exhalar, exhalas y vuelves a retener el aire en vacío. Ahí, retienes el aire en vacío y cuando necesites inhalar otra vez, vuelves a inhalar, retienes en lleno, vuelves a exhalar, retienes en vacío. Entonces, si queréis, para que hagamos un poquito de práctica y así hacemos como un pequeño descanso, podemos hacerla 3 minutitos para que sintáis para que tengáis la experiencia, mejor dicho, de cómo se siente hacer esta respiración. Entonces, si queréis, sentaros con la espalda bien recta y, por favor, cierra tus ojos. Mantente concentrada en ti. Y ahora lleva tu pulgar derecho para tapar la fosa nasal derecha. Con la espalda bien recta, inhala por la fosa nasal izquierda. Retén la respiración todo el tiempo que puedas. Todo el tiempo que puedas. Cuando lo necesites, exhala y vuelve a mantener la respiración en vacío. Y por favor continúa así. Procura, si te es posible, que el tiempo de retención en lleno y en vacío sea el mismo. Si no puede ser el mismo, observa cuál es el que te cuesta más. Y también procura que la inhalación sea muy lenta, muy profunda, y la exhalación también lenta, profunda y completa. En la última parte de la exhalación, lleva el punto del ombligo hacia adentro, de forma que te vacíes del todo. Continúa.
Muy bien. Cuando acabes de exhalar, inhala por ambas fosas nasales. Exhala y quédate ahí unos instantes. Mueve un poquito tu cuello, tu cuerpo, y cuando quieras y lo sientas, abre tus ojos. Y vuelve aquí. Bueno, pues esta respiración es una respiración específica para el comer compulsivo. Cuando sientas esas ganas de comer que son irrefrenables y que de pronto necesitas echar mano de algo, pero sabes, porque ya te estás escuchando y sabes que no tienes hambre real, que has comido una comida satisfactoria, que no te faltan nutrientes, que simplemente es porque necesitas meter algo en tu boca, y veremos por qué, porque esto tiene mucho que ver con nuestras emociones, ¿no? Pues puedes sentarte y hacer esta respiración. Puedes hacerla 5, 10, 11 minutos o el tiempo que tú quieras. Si la haces habitualmente, va a calmar mucho esa sensación de impulsividad a la hora de comer, y si eres de las personas que de pronto, que a veces ocurre, ¿no?, con muchas mujeres, que de pronto se dan esos atracones, porque de pronto se ponen a comer y se dan esos atracones que luego traen como consecuencia otras muchas cosas, como la culpabilidad y toda esa crítica que nos hacemos de es que no lo consigo, es que no lo voy a poder hacer, es que yo no tengo fuerza de voluntad, todas esas cosas que nos decimos luego, que tienen que ver con el próximo punto que vamos a ver. Pues esto te va a ayudar a calmar todo eso. Entonces, es importante que si realmente te pasa eso, que a menudo tienes esos atracones, que la hagas a diario. Si no, si es algo esporádico, si en tu vida pues esto ocurre a lo mejor en momentos de estrés o en momentos en los que a lo mejor una semana que tienes mucho trabajo, estás muy agobiada, pues la puedes hacer justo en ese momento. Va a calmarte todo el sistema nervioso y va a ayudarte a gestionar bien este punto. ¿Alguien quiere compartir? ¿Qué tal? ¿La ha hecho? ¿Qué tal? ¿Se ha sentido algo? ¿O en estos 3 minutitos ha sido muy poquito, pero... ¿Nadie? Bueno, yo comparto que me he relajado, la verdad es que me he relajado mucho, estaba entrando ya, es viernes además por la tarde, digo, se va a quitar el hambre y me voy a poner a dormir, porque me estaba relajando mucho realmente, sí. Sí, es muy relajante, y es que realmente es lo que se pretende, ¿no? Porque muchas veces ese impulso de comer viene provocado por el estrés, por el nerviosismo, por esas emociones que de pronto no podemos controlar, no podemos gestionar, y entonces muchas veces viene por ahí. Entonces, esto ayuda a relajarse. La fosa nasal izquierda siempre ayuda a relajarse, pero además este patrón de respiración de retener el aire dentro y fuera ayuda con el sistema digestivo, ayuda a relajar toda la parte que tiene que ver con los procesos del hambre y los procesos de la impulsividad a ese nivel. Entonces, de alguna manera te ayuda como a sentirte saciada. Y está muy bien, porque reconocer la saciedad es una clave para no comer de más, para que no comamos de más. A veces no reconocemos cuando estamos saciadas, y tenemos que aprender también eso. Es uno de los puntos importantes, reconocer cuando ya nuestro estómago está colmado, y no seguir comiendo. Tenemos que tener en cuenta que el estómago tarda 20 minutos en darle al cerebro el mensaje de ya estoy lleno. Entonces, por eso tenemos que ser nosotras las que tenemos que ir viendo
cuánto estamos comiendo para no llenarnos del todo. A veces nos pasa que estamos comiendo y cuando terminamos de comer, ¡buah!, no podemos ni movernos, ¿no? Pues es que nuestro cerebro no lo va a saber hasta los 20 minutos. De ahí la importancia de comer despacio y de masticar bien y de tomarte tu tiempo para comer. Cosa que en la actualidad muchísima gente ya no hace, que se come súper rápido y muchas personas comen incluso ahora que estamos todas en el ordenador y mucha gente que está trabajando en casa ahora incluso come al lado del ordenador. Entonces no, estoy mezclando un poco todo lo de los puntos que vamos a ver luego, pero no, vamos a comer, cuando comamos, comemos solo, no estamos con el ordenador, no estamos trabajando, no estamos hablando por teléfono, porque si no, ni somos conscientes de lo que estamos, de la cantidad que estamos comiendo, ni de cómo nos estamos nutriendo, ni de los sabores, no somos conscientes de nada, simplemente estamos engullendo, tragando. Y además, como decía antes, cuando estamos haciendo otra cosa, no solamente estamos ingiriendo alimento, sino que estamos ingiriendo todo el resto. Si estás leyendo el periódico, estás ingiriendo todo el mal rollo de las noticias. Si está, o sea, todo eso te lo estás tragando con tu alimentación y todo eso tiene mucho que ver con cómo luego te va a sentar a ti ese alimento que tomas. Porque nos nutrimos a través del punto este del ombligo. Cuando estamos en el útero materno, nos nutrimos de alimentos y también nos nutrimos de todo el sistema emocional de nuestra mamá a través del cordón umbilical, que es del punto del ombligo. Cuando salimos de ahí y ya somos personas autónomas, seguimos nutriéndonos energéticamente a través de ese punto que tiene que ver con toda la digestión. Entonces, aunque físicamente estemos comiendo, ingiriendo alimento, y eso tiene que ver con nuestro estómago físico, energéticamente estamos ingiriendo todo lo que hay a nuestro alrededor que estemos viendo, a través también de ese mismo chakra. Entonces nos lo estamos tragando literal, todo. Y eso luego tiene que ver cómo voy a hacer luego yo la digestión de este alimento que me estoy tragando viendo, pues no sé, una guerra o... No digo que no veas las noticias, si quieres verlas perfecto, pero no a la hora de la comida. Esto yo también tengo mi opinión, ¿no? Y está muy bien estudiado. Todos los telediarios están justo a la hora de la comida y de la cena, porque así nos mantienen todavía mucho más estresados. Y entonces, pues eso es algo que tenemos ya que empezar a obviar, a quitar de nuestra vida. Veo la tele, pues como antes o como después, pero no haciendo mientras como a otra cosa. Tengo por aquí, a ver. Manuela Miranda dice que precisamente hoy en estos días que este tipo... Sí, la respiración por la fosa nasal izquierda ayuda a dormir. Es una de las respiraciones que se utilizan para dormir. Y como el descanso es otra de las pautas que vamos a ver ahora, también sirven para tener una buena alimentación y para que nuestra alimentación sea, nuestra digestión sea mucho más correcta y que no se acumule tanta grasa en el organismo, pues también puede valerte para dormir. Cuando la hacemos para dormir no hace falta hacer las retenciones, simplemente inhalamos y exhalamos sin retener el aire ni en vacío ni en lleno. Sí, vale para dormir. Chus, muchas gracias. Bueno, entonces esto es algo importante y creo que para mí, aunque lo haya puesto en el tercer lugar, es para mí lo más importante, escuchar a tu cuerpo y aprender, como decía, a todo eso, a distinguir cuándo quiero comer realmente, cuándo mi cuerpo necesita fisiológicamente tener nutrientes y cuándo simplemente es por algún tipo de necesidad emocional o de estrés o de ansiedad, ¿no? Y aprender ciertas estrategias. Hay muchas estrategias para poder hacer esto, ¿no? Pues frente a esos deseos y poder, bueno, pues tenéis esta respiración, pero podéis hacer, como decía, esas 4, pues distanciarte, sustituirlo o distraerte, ¿no? Otra cosa es
que pensemos bien, porque justo hablaba antes, ¿no? Cuando nosotros, nosotras comemos de más, cuando todo ese diálogo interno que nosotras tenemos, que nos vamos haciendo lo mal que lo hemos hecho, no tenemos fuerza de voluntad, todo ese tipo de cosas, todas las creencias que tenemos sobre nosotras mismas con respecto a la alimentación, a la comida, cómo comemos, los pensamientos, esos que nos sabotean, ¿no? Es que yo da igual, a veces porque hemos estado, muchas mujeres llevan haciendo dietas montones de años y no les han funcionado, y es que las dietas, solo las dietas no funcionan, porque luego está lo del efecto rebote, o son dietas súper, estas dietas que tienes que estar pesando el alimento, comiendo solo pollo a la plancha y lechuga. Todo esto hace que muchas veces pues, nos estemos diciendo pues no lo voy a conseguir, o no soy capaz de comer saludablemente, o no tengo tiempo para comer saludablemente, porque no tengo tiempo de preparar la comida, tengo que comprar cualquier cosa, ¿no? Entonces, esto es algo importante que la verdad es que hacemos en casi todos los procesos de coaching, y también es importante en este tema, ¿no? Que es aprender a distinguir todas esas resistencias que nosotras tenemos a no alimentarnos bien. ¿Por qué no nos alimentamos bien? ¿Cuál es la razón? Muchas veces todo eso es inconsciente, entonces hay que aprender a detectarlas, y ahí entra desde luego en juego todo lo que hablábamos antes, entra en juego el autoescucha, saber en qué excusa, que no es excusa a veces, porque como digo, son creencias que tenemos incorporadas y muchas veces están a nivel inconsciente, ni siquiera sabemos que están ahí, tenemos para no cambiar nuestra alimentación, porque creo que la mayoría de las personas quieren alimentarse correctamente, saludablemente, sentirse bien, sentirse vitales, pero luego llega un momento en el que si les ponen una tarta de chocolate después de una opípara comida, se la comen, total, y no son capaces a lo mejor de decir no, y todo eso luego encima hace sentir, ay, no tenía que haberme comido esto, no tenía que haber comido tanto, no tenía que haber comido la tarta. Todo ese diálogo, hay que aprender a identificar todo ese diálogo interno y aprender a identificar cuáles son esas creencias limitantes. La mayoría de ellas son esas, es que no tengo tiempo de hacer una comida saludable, o es que no es cierto hasta cierto punto. Es verdad que siempre que estamos muy ocupadas en este mundo actual, todas, y que el tiempo es muy limitado, pero también es verdad que si nos organizamos podemos hacerlo, porque cuánto tiempo pasamos a veces mirando las redes sociales o jugando con el móvil, o todo ese tiempo. Entonces, quizá hay que empezar por decirse a una misma de, bueno, no estoy priorizando lo que realmente mi autocuidado, ¿no? Con la alimentación. No es que no tengas tiempo, tenemos las 24 horas, y si organizamos el tiempo podemos y nos planificamos, podemos llegar a ese tiempo. Es una de las cosas que yo más me encuentro, es que no tengo tiempo, Mar, de hacerme una comida sana. Una comida sana es una ensalada, se tarda 10 minutos o menos, pero y comprarla, irte al súper a comprar la ensalada hecha ya, que lleva ahí y con sus conservantes, quizá a veces tardas hasta más. Entonces, hay veces que, bueno, nos ponemos esa porque tenemos esa creencia, ¿no? A veces eso de yo no puedo cambiar porque lo he intentado muchas veces, he hecho muchas dietas y nunca consigo, al final siempre recaigo. Bueno, sé compasiva contigo, es que somos seres humanos y vamos a recaer una y otra vez, pero no pasa nada cuando tú cada vez vas siendo más consciente, cada vez vas a ir recayendo menos, exceptuando que hay algún trastorno con la alimentación, que eso son otras cosas y que requieren ya pues, terapias o otro tipo de intervenciones, ¿no? Hablo de esas cosas que hacemos de vez en cuando, de bueno, pues comernos de vez en cuando los fines de semana, llenarnos hasta los topes y luego tumbarnos en el sofá porque no podemos ni movernos. Bueno,
y que luego nos decimos no tenía que haber hecho, que es sí puedes cambiar, todo el mundo puede cambiar, solamente que solo cambia cuando realmente quiere cambiar. Entonces, si tú realmente quieres llevar una alimentación saludable, puedes hacerlo, puedes ir implementando pequeñas cositas, puedes ir, como decía, sustituyendo las cosas que no son sanas por las que son, puedes hacer esa autoescucha, puedes hacer ejercicios de relajación, gestionar tus emociones, que vamos a ver ahora, ¿no? También hay veces que la gente dice, no tengo fuerza, es que no tengo fuerza de voluntad, o es que esto requiere mucho esfuerzo. No, todos tenemos fuerza de voluntad y además la fuerza de voluntad se entrena, o sea, no es algo que se tenga o no se tenga, no, la fuerza de voluntad se entrena. A lo mejor no tienes fuerza de voluntad para esto, pero tú fíjate para la cantidad de cosas que sí que la has tenido. Seguro que si te pones a pensar la cantidad de cosas que has querido hacer, que te has mantenido firme y que lo has hecho, pues esto es igual, ¿no? Es cuestión solo de ponerle esa prioridad que realmente tú crees que tiene en tu vida, ese autocuidado. Y voy a seguir compartiendo esto. Entonces, lo siguiente es cuida tus pensamientos, escucha tus pensamientos y después ocúpate de tus emociones. Realmente esto es todo un tema. Quiero decir, gestionar las emociones sería para un taller nuevo. Casi todas nosotras en algún momento hemos comido emocionalmente. De hecho, las emociones y la comida están asociadas desde que nacemos. Nosotras asociamos el afecto, el cariño de la mamá, la seguridad, todo eso que nos da el alimento cuando hemos estado mamando, ¿no? con mamá. Entonces, todo eso sigue impreso en nosotras, con lo cual a veces toda esa sensación también de calma, de seguridad, de afecto, está impresa en nuestra comida. Entonces, comer emocionalmente es malo, pues así a priori no, porque realmente todos comemos en algún momento emocionalmente. Lo que trae problemas es cuando hacemos de la comida como nuestra evasión emocional. Quiero decir que cuando tenemos una emoción, estamos sintiendo una emoción, como puede ser pues, la tristeza o la ansiedad o cualquier emoción y no queremos verla, no queremos experimentarla porque es demasiado molesta, demasiado dolorosa y la tapamos con la comida. Eso es ahí sí que entra el problema. Si realmente tú comes para tapar tus emociones, eso puede traerte muchos problemas a largo y a corto plazo. A corto plazo porque realmente cuando comes emocionalmente la comida no te sienta bien. Cuando no has gestionado la emoción, la comida puede traerte malas digestiones, ¿no? Mentalmente a corto plazo, pues lo que decía antes, si comes de más, sí, porque además normalmente cuando comemos así para tapar emociones que no nos gustan, nuestro cuerpo nos suele pedir cosas pues con azúcares, lo que hablábamos al principio, con azúcares, con grasas, que tengan mucha sal, porque esas son las cosas que nos van a hacer segregar las hormonas del bienestar, ¿no? La serotonina, la dopamina, y eso es así, tú te comes eso y enseguida como que te sube el ánimo, solo que es una cosa muy momentánea, sube rápidamente pero es muy momentáneo y enseguida vuelve otra vez a bajar, con lo cual necesitas más comida, necesitas más de eso y así te metes en un círculo vicioso y encima el tema no se soluciona porque el tema sigue estando ahí. Es decir, hay veces que, pues, por ejemplo, un ejemplo, vienes un día enfadadísima del curro porque has estado discutiendo con tu compañera o con tu jefe o porque te han echado una bronca de la leche y llegas a casa y llegas tan enfadada y dices, buah, con este día que he pasado me merezco un helado, por ejemplo, y te coges tu tarrina de helado, te pones a comer el helado. En ese momento todo eso
claro, todo ese azúcar, toda esa glucosa te hace sentir en un momento pues, bien, te hace sentir una euforia momentánea y parece como que todo va bien, pero realmente no has enfrentado ese enfado, realmente el problema sigue ahí, o sea, eso no lo has gestionado. Entonces, ahí está el problema, que muchas veces comemos por la necesidad de quitarnos del medio cosas que no queremos ver. Y eso sí que tenemos que investigarlo muy bien, porque eso a corto plazo, como digo, puede traer malas digestiones porque estás comiendo, no sabes qué comes, porque además no eres consciente, estás pensando en el tema, puede hacerte sentir luego fatal porque has comido de más. Y tener ese sentimiento de ¿por qué otra vez? ¿Y por qué lo he hecho? ¿He recaído? Lo que sea. Pero a largo plazo puede traer otras cosas, puede traer pues el sobrepeso, puede traer una alteración del sistema digestivo. Y puede traer también pues, a nivel emocional y psicológico pues, que cambie tu imagen de ti misma, ¿no? Porque pienses todo eso que decíamos antes, no soy capaz, no tengo fuerza de voluntad, vaya como soy, todo eso que luego surge después. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo de gestión emocional, de gestionar las emociones y realmente, de verdad, pararse, sentarse y sentirlas, ponerles nombre a las emociones. No pasa nada, las emociones siempre están ahí para informarnos de algo nuestro. Entonces, sé que es fácil decirlo, pero con un poco de práctica y con guía, con un poco de práctica y con la guía adecuada puedes gestionar, puedes eso, ponerle nombre, ver en qué parte de tu cuerpo la sientes, abrazarla, sentirla y ver cuál es el mensaje que te está trayendo. Y te aseguro que cuando haces ese trabajo, esa intensidad a veces de la emoción va a ir disminuyendo e incluso va cambiando, porque a veces estás muy enfadada, por ejemplo, con tu amiga que no te llama jamás y cuando estás muy enfadada, pero si tú te sientas, lo localizas en tu cuerpo, ves y sientes esa emoción, puedes ir viendo que a lo mejor esa emoción se va transformando a lo mejor en tristeza porque te da pena no verla y de esa tristeza pues a lo mejor en el miedo de quedarte sola, no sé, y ahí vas averiguando muchas cosas tuyas. Por supuesto, esto es un trabajo para hacer más profundo, ¿no? Pero sí que quería que por lo menos fueras consciente de que muchas veces que todas comemos emocionalmente, pero que cuando ese comer emocional sirve para tapar emociones que no nos gustan, ahí hay un problema que hay que intentar todo lo posible que no suceda, porque la comida nunca puede sustituir la gestión emocional, no podemos utilizar la comida como un vehículo para sentirnos bien. Por supuesto, la comida nos da el placer, el sabor, todo eso, deleitarnos con la comida está bien y además la necesitamos para que nuestro cuerpo funcione perfectamente, ¿no? Necesitamos los nutrientes, pero si lo utilizamos como una herramienta de gestión emocional, como ese vehículo para olvidarme, pues finalmente podamos tener muchos problemas, como decía antes, con nuestro sistema digestivo, a nivel psicológico, a nivel mental y sobre todo con esa parte de aceptación de nosotras mismas, ¿no? Que es tan importante para sentirnos bien y para el bienestar en general. Entonces, por eso aquí pongo esto, ¿no? De el aceptarte completamente y practicar ese amor incondicional, que no tiene que ver con la alimentación, pero que sí que cuando aprendes a gestionar tus emociones, pues te vas a aceptar con todo, con tus luces, con tus sombras. Si es que no somos perfectas, todas tenemos luces, todas tenemos sombras, todas tenemos recaídas, todas comemos más, menos, todas, pero seamos como seamos,
tal como eres, así eres perfecta y así es como te tienes que amar. Y luego puedes hacer el trabajo que quieras para ir cambiando esas pequeñas cosas que no te gustan de ti, pero aceptarlas sin problema. No te gustan ciertas cosas, pues ir haciendo esos pequeños cambios poquito a poco y felicitándote por esos cambios que vas haciendo también poquito a poco. Y por último, pues reducir el estrés. El estrés, como ya he ido hablando a lo largo del taller, es algo que nos hace comer compulsivamente, que nos hace comer inconscientemente, que no nos permite saborear, que además interviene mucho en el sobrepeso. Cuando tenemos mucho estrés, y hablo del estrés malo, porque el estrés también tiene su vertiente buena, quiero decir que el estrés tiene su estrés bueno, que es el eustrés, y el estrés malo, que es el distrés. El eustrés es ese estrés que todas necesitamos para hacer frente a las demandas diarias, ¿no? Cuando necesitamos pues presentarnos a un examen o tener una reunión, todas tenemos ese estímulo, esa subida de cortisol y adrenalina que nos hace falta para poder atender esa demanda. Pero cuando cuando las exigencias parecen que son mucho más grandes de lo que nosotras pensamos que podemos hacer y el estrés es muy continuado, se convierte en el estrés que llamamos malo, en distrés. Y hay un montón, el cortisol sube y está continuamente subiendo, está continuamente a niveles muy altos en nuestra sangre. ¿Y qué ocurre? Que el cortisol es un glucocorticoide. Eso quiere decir que libera glucosa. Y cuando hay mucha cantidad de glucosa en nuestro organismo, el páncreas se agota y no puede hacer esa función de equilibrar el azúcar en nuestro cuerpo. Y si no puede hacer eso, pues podemos engordar. Y me vais a decir que mucha gente con estrés adelgaza. Sí, cuando hay ese estrés de shock, de pronto que tenemos ese estrés por una pérdida o por alguna situación grave que nos ha pasado, así como de pronto, es verdad que ahí además existe esa frase, ¿no? Ese dicho de se me ha cerrado el estómago, ¿no? Pero yo hablo de ese estrés continuado, ese estrés continuo que tenemos habitualmente, que parece que no está, pero que está en nuestro organismo, porque estamos en continuo estado de alerta ante todo, no del estrés que efectivamente ese, el otro, el que tenemos por un shock o por algo que de pronto nos pase, sino este estado que es tan común en nuestra sociedad, en el que vamos siempre corriendo, siempre deprisa, como decía antes, no tenemos tiempo, no nos ocupamos de nosotras mismas, no tenemos esas herramientas, no nos paramos a ver, ¿no? Entonces, ahí el estrés puede realmente contribuir a unas el estrés es una de las causas de muchas cosas, pero es una de las mayores causas de malas digestiones y de problemas con todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo. Y de hecho, uno de los que empezaron a utilizar el mindfulness lo hicieron porque uno de los problemas que veían en las personas que tenían problemas de estómago, de gastritis, de gastroenteritis, de todo esto, eran problemas, era sobre todo por el estrés, y empezaron a utilizar mindfulness para aliviar el estrés de esas personas. Así que mindfulness, que bueno, es meditación y relajación, es fantástico para reducir el estrés. Aprende todo lo que puedas sobre reducción del estrés y haz todo lo que puedas para quitarte la mayor parte de estrés de encima. No vamos a poder quitarnos todo porque no podemos, como decía en el punto 2,
controlar el entorno es muy difícil y todas las cosas que nos estresan alrededor nuestro pues son muchas y no podemos gestionarlas todas, pero sí podemos gestionar la manera en que nosotras respondemos a esas cosas para minimizar en la medida de lo posible todos los efectos que esas cosas tienen en nuestra salud. Entonces, aprende todo lo que puedas sobre, como digo, sobre el estrés. Todo esto pues al final nos lleva al autocuidado, ¿no? El autocuidado también con la comida. Hablaba de mindfulness. Existe un mindfulness que es especial para la comida, que es el mindful eating, que es el que te enseña a comer conscientemente, lo que hablábamos antes, sin distracciones, a saborear, a estar comiendo cuando comes y nada más, a masticar adecuadamente, a preparar los alimentos con conciencia, porque realmente la alimentación no empieza solo cuando te sientas a la mesa. Si estás en casa, la alimentación empieza cuando tú preparas los alimentos, cuando los preparas, con qué, cómo los preparas, si los preparas deprisa y corriendo o no, te tomas tu tiempo, luego a la hora de sentarte. Entonces, mindful eating es una práctica que tiene que ver con sentarte, comer conscientemente, antes de comer, cerrar los ojos, tomar unas cuantas respiraciones, puedes aprovechar incluso para darte las gracias por haberte preparado esa comida tan rica y tan nutriente, tan nutritiva, perdón, y tan jugosa, y observar si realmente tienes hambre, cuánto hambre tienes, y según vas comiendo, ir realmente siendo consciente de cómo se va llenando tu estómago. Tú ya misma, siendo consciente de cómo voy llenando mi estómago y sin necesidad de que tu cerebro te lo tenga que decir, que seas tú misma la que vas tomando esa conciencia de hacer la comida despacio. Pues hay algunas técnicas, como si estás cortando cosas, dejar los cubiertos entre bocado y bocado, algunas estrategias, ¿no? Todo eso es importante en el autocuidado con la comida. Y por último, y importantísimo, el descanso. Tenemos que descansar adecuadamente. El descanso es importante para que nuestra digestión esté bien y para que no haya tanto estrés. Entonces, en la menopausia y en el climaterio, lamentablemente, hay muchas mujeres que sufren de insomnio. Esta respiración que hemos hecho también te sirve para el insomnio, pero si no, ten rutinas para dormir. Duerme a oscuras. Si en tu habitación hay luces, aunque sean las luces de la calle, y no puedes dormir completamente a oscuras, ponte un antifaz. Es importante para descansar. Si duermes con antifaz y a oscuras completamente durante varias noches, si no lo has hecho ya, vas a notar la diferencia, porque necesitamos, para dormir bien, necesitamos tener ciertos niveles de melatonina, y la melatonina se segrega durante la noche. El ciclo de la melatonina va más o menos desde la 1 a las 3 de la mañana. Y si hay luz, no se produce correctamente. Y por eso tienes que estar a oscuras completamente para que eso se produzca. Eso te va a ayudar luego a dormir mejor. Y también tomar el sol durante el día. Creo que todas tenéis un ebook que he hecho para tomar el sol saludablemente. ¿Os ha llegado? ¿Lo habéis recibido todas en el mail? Sí. Vale, si no, pues cuando se envíe la grabación, pues os lo envío de nuevo. Estamos ahora rodeadas de un montón de mensajes de lo malo que es la luz del sol. A ver, la luz del sol es vida, la luz del sol no es mala, la luz del sol es energía, la luz del sol nos vale para todo. Y nos mejora la vista, nos mejora la piel, de hecho, las personas que toman el sol prudentemente, pero las personas tienen muchos menos riesgos de melanomas que las que no lo toman. Entonces, lo que hay que saber simplemente es
cuándo tomarlo, cómo tomarlo, cuáles son los rayos que son buenos o malos. Los rayos realmente nocivos son los UVA, pero los UVB son los buenos y esos son los que tenemos que tomar. Entonces, necesitamos tomar el sol sin protección, porque si protegemos nuestra piel con esos protectores que además tienen todos un montón de sustancias tóxicas, no permitimos que nuestra piel absorba los rayos solares que necesitamos para hacer la vitamina D, que también es importante para el estrés, para reducir el estrés y para el sueño. Entonces, ahí en esa guía os doy unas cuantas pautas de cómo poder tomar el sol. Seamos conscientes, bueno, pues tomémoslo a primera hora de la mañana, a última hora de la tarde, o si lo tomamos a mediodía, que sean poquitos minutos, dependiendo de tu piel, dependiendo de todo eso. Es importante para nuestra salud, para nuestra salud general, y nos va a ayudar también a descansar. El sol nos ayuda a que luego esa producción de melatonina durante la noche sea mejor y de mayor calidad. Entonces, el descanso, como digo, es fundamental para nuestro sistema digestivo, para tener buenas digestiones, para gestionar las emociones, para estar más calmadas, para no tener tanto estrés y, por supuesto, para que todo esto que hemos hablado hoy en conjunto pueda llevarse a cabo, ¿no? Entonces, todo lo que puedas, toma el sol para poder descansar mejor. Y con todo esto, pues bueno, luego cada persona, cada mujer tiene que adecuar las pautas que sean para cada ella particulares, porque algunas de vosotras seguro tomáis el sol, otras no. Algunas tenéis vuestro peso perfecto, pero queréis estar más vitales, y otras lo que queréis es perder 5 kilos, por ejemplo. Entonces, luego, ahora después de todo esto, es asimilarlo e ir viendo cuál es la pauta que yo tengo que incorporar en mi vida. E ir incorporando pequeñas pautas, no todas a la vez. Mira, si incorporas un par de pautas, un par de hábitos a la semana, fíjate al cabo del año la cantidad de hábitos que estás incorporando en tu vida, sin tener prisa. No tenemos prisa para nada. ¿De qué tenemos prisa? Simplemente es ir caminando y ir firmes y caminando despacio, como decimos, sin prisa, pero sin pausa, sin echarte atrás. Entonces, a veces nos echamos atrás justo por eso, porque queremos implantarlo todo a la vez y claro, aquello nos frustra porque es imposible. Al final, el cambio es lo que permanece, ¿no? Como decía Heráclito, lo único que permanece es el cambio, pero lo cierto es que nuestro cerebro y nuestro ser en general es muy resistente a los cambios, porque pretende estar cómodo, busca la comodidad, busca que no le compliquen la vida, y somos nosotras las que tenemos ahí que estar, somos generalas, decir, no, voy a hacer esto, e irlo haciendo poco a poco. Y es más fácil hacer un cambio a la semana, que seguro que lo haces, que no decir, ahora voy a hacer 5 cambios, ahora me voy a poner todos los días a hacer la meditación, a comer esto, a ponerme semillas. No, uno de por vez o 2 de por vez, como tú te veas, y eso sí, llevarlo a cabo. Muchísimas gracias, chicas. Waheguru.